Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Listo. Juan capítulo 1, versículos, vamos a leer a partir del 9 al 14. Y dice la Biblia, en los primeros versículos, lo que hemos aprendido, lo que hemos ido conociendo, y es que Cristo estaba desde el principio. Esta historia en la que y la Biblia nos enseña cómo Dios siempre ha buscado al hombre desde el inicio, desde el principio. Desde que el hombre estaba muerto, Dios ha buscado al hombre. Que Dios, siendo vida, vino a ser la luz de los hombres, trayendo ese resplandor en medio de las tinieblas. Y esa es la manera en la que nosotros empezamos el estudio esta semana, en el versículo 9. Pero antes de entrar al primer punto, que vamos a ver 4 puntos hoy, que es la luz que vino al mundo, la luz que no le recibió, los hijos que le recibieron y la verdadera Navidad. Y déjame orar de esa manera, ¿sale? Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú nos muestras, no solamente que hemos estado, Señor, en tu mente, en tu corazón desde el principio, sino de que tú, Señor, tienes una realidad para nosotros. Tú eres la verdad, tú eres la realidad, Señor, y a ti te damos toda la gloria. Háblanos en esta mañana. Tráenos, Señor, a luz, que resplandezca sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok, versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba en tinieblas. Desde el principio vimos esto en Génesis, ¿verdad? Y esta es la primera verdad que Juan nos confronta. A lo largo de la historia podemos nosotros entender que el hombre ha buscado desesperadamente luz, ¿no es cierto? El hombre ha buscado por todos los medios algo que alumbre su camino. El positivismo, la declaración positiva. ¿Has escuchado estas declaraciones motivacionales en el de, si tú lo declaras, yo merezco abundancia? ¿No es cierto? Entonces lo vas a tener, porque te mereces la abundancia. Y la verdad es que no nos merecemos nada. Si hemos fallado, hemos pecado delante de Dios, ¿qué te puedes merecer? Y lo único que te mereces es la muerte. Sin embargo, seguimos buscando en el humanismo y en todos los ismos, en el conocimiento, en la ciencia, en lo que podríamos llamar como las paraciencias, ¿no? Todas estas cosas que se prueban como filosofías o pensamientos alternativos o nuevas corrientes, y de repente pareciera como que, es que ahora traemos constelaciones familiares sobre la mesa. Porque lo que estamos buscando es paz. Lo que estamos buscando es luz, pero sigue siendo oscuridad en medio de más oscuridad. Y la razón es sencilla. El versículo 9 nos dice desde el principio, aquella luz verdadera. Esa era la luz verdadera. No hay otra fuente de luz. No hay otra fuente a la que nosotros podamos ir y encontrar aquello que estamos buscando. Y si tú has estado buscando luz en muchos lados, porque a lo mejor has estado buscando luz en tus propios hijos. A lo mejor estás buscando luz llevándote bien con tu esposo.
A lo mejor estás buscando luz en trabajar más para salir de las deudas. A lo mejor estás buscando luz en... Llena aquí el blanco. ¿Dónde estás buscando la luz? Porque tenemos una luz que es verdadera y que dice el versículo 9, alumbra a todo hombre. Ahora, voy a marcar estas tres verdades fundamentales que nos está diciendo este versículo. La primera es que Jesús es la luz verdadera, no existe otra. No hay otra fuente legítima de luz para el hombre. ¿Podemos nosotros ver el sol? Y podríamos decir, es que el sol es la fuente de la luz. Bueno, la realidad es que hay muchos otros soles en la galaxia. No es la fuente. Podemos beneficiarnos de la luz del sol, pero en la noche no tenemos sol. Es más, la luna, ¿has visto las lunas? A mí me gusta mucho, es muy cierto esto que dicen las lunas de octubre en Jalapa, ¿no es cierto? Son las más bonitas. Unas lunas grandotas que brillan y que en medio de la oscuridad, ¿qué tal se ve? Bonito, ¿no? Esa luz tenue que, sin embargo, esa luz no le pertenece. Es una luz que no le pertenece a la luna, no es de la luna. Y de esta misma manera, cualquier otra luz que el mundo ofrece solamente es un reflejo, solamente es un espectro limitado y pasajero. Jesús no es ningún reflejo de luz. Él es la luz verdadera. Fuera de Él no hay luz. Simplemente hay sombras. Sombras que vienen a aumentar la oscuridad que hay en el corazón. Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice una expresión que Jesús mismo dijo. Una expresión que Jesús lo dijo con certeza. Juan 8:12, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, ahí tenemos aquella luz verdadera. Pero no solamente es una luz verdadera que ahí está, sino que es una luz que alumbra a todo hombre. Esa luz es para todos. La luz verdadera que alumbra a todo hombre no quiere decir que no quiere decir que entonces vamos a ser salvos todos, que es una de las doctrinas que se ponen ahora en algunas iglesias. Es que todos somos salvos, todos hemos recibido la luz porque esa luz es de todos. Eso no es. Es más bien que todos hemos sido expuestos a la verdad de la luz. Jesús se ha mostrado para ti y para mí y nos ha dicho cuál es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino para poder mostrarnos quién era Dios. En Colosenses la Biblia nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora nosotros podemos ver quién es Dios, quién es todo Dios a través de Jesús. A veces podríamos ver, es que Dios es muy grande, que no lo podemos comprender. Sí podemos. Bueno, es muy grande, es muy vasto y a lo mejor entenderlo del todo no, pero si quieres darte una idea, Jesús es la imagen de ese Dios que ha brillado para todos los hombres. El asunto es este. Muchos han decidido cerrar los ojos y han decidido rechazar esa luz que les ha brillado. Porque esto no significa que dice la Biblia, que ha alumbrado para todos, significa que todos hemos podido ver, aunque sea por medio de la creación, dicen Romanos, hemos podido ver quién es Dios. Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, ahí está, y es para salvarnos, y es para todos, para ti y para mí. El tema aquí es la decisión que yo debo de tomar.
¿Cuál es la decisión que yo voy a tomar para vivir en la luz que Dios me ha mostrado? O a lo mejor estoy insistiendo en vivir en la oscuridad. Ahora, este no es un tema nada más de que Dios es luz o que Jesús es luz y que ahí está alumbrando a todos, sino que se cierra en esta tercera verdad que dice que Él vino al mundo. Jesús vino a este mundo que estaba en oscuridad y que necesitaba un Salvador. Y ese es el principal problema, que tú y yo necesitamos un Salvador. Si no necesitáramos un Salvador, entonces pues la historia de Jesús estaría de más. Pero tú y yo necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque no está en nosotros resolverlo. Qué bueno que había un Salvador dispuesto para venir a nuestro encuentro. Jesús vino al mundo y entró en la oscuridad que estaba en el mundo para ser la luz del mundo. Esa luz verdadera. Y sin embargo, dice el versículo 10. Estamos otra vez en Juan 1:10 y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Te das cuenta cómo es esto? Que el mundo no le conoció. Y entramos aquí a este segundo punto, que es el mundo que no recibe la luz. Este contraste en el que el mismo que creó el mundo, con su palabra que vimos nosotros ya en el Génesis, aún así, el mundo no lo conoció. Ahora, esto no significa que el mundo ignorara de su existencia, ¿sí? Romanos nos dice que la creación misma nos habla acerca de Dios. Pero entonces no se trata de que no le conociéramos como que no existe, sino más bien no le reconocemos como lo que Él es realmente. El mundo no reconoce quién es Dios. Ahora, el mundo que nosotros vemos aquí no está refiriéndose únicamente a la creación física, sino al sistema de creencias que el mundo tiene. El mundo tiene una manera de pensar, una manera de conducirse, una manera de creer. El mundo está organizado independientemente y opuesto a Dios. Ahora, este sistema no puede recibir a Dios porque no le reconoce. No sabe el poder tan grande y vasto del Dios Altísimo que pudo hacerse hombre. Desde el versículo 1 nosotros estamos viendo cómo Jesús estaba desde el principio. Él estaba ahí cuando ya estaba un desorden de Génesis 1:2. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada y vacía. Cuando el mundo llegó a este sistema de creencias, volvió a mostrarse una vez más de esa misma manera, desordenado y vacío. Y sabes, Jesús también estaba allí. Dice el pasaje, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos de la misma manera. Estábamos en el desorden y estábamos en el vacío. Vivíamos en ese estado, con un desorden interior, buscando llenarlo, buscando que ese vacío fuera llenado de una manera, con una esperanza, con una dirección, y sin embargo no la encontramos y buscamos por muchos lados. ¿Cuántas veces pensaste que Dios no estaba presente en esos vacíos? ¿Cuántas veces pensaste que Dios no se estaba preocupando por mí?
¿Cuántas veces pasó por tu mente decir, pues es que si Dios existiera, mi vida no sería como es? ¿Sabes? Él estaba ahí. Él estaba ahí. Él sabía muy bien por qué lo que estabas pasando. Y a lo mejor nosotros queriendo llenar esos vacíos con optimismo, ¿no? Con buenas ideas, con promesas de todo va a estar bien. Pero la realidad es que sin Dios, nuestra vida está desordenada y vacía. Ahora, el problema no es que Dios no esté, el problema es que el mundo no lo conoce. Ahora, no solo no lo conoce, sino dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El tema aquí, el énfasis, ya no es en el mundo en general, sino es, ¿qué dice? ¿A quiénes? A los suyos. La manera más literal que se pudiera traducir este pasaje es, y vino a su casa, a su propia casa, y no lo recibieron. No se trata de desconocidos. Se trata de aquellos de que habían recibido la ley, que habían recibido las promesas, que habían recibido el pacto de Dios, que habían recibido la revelación de quién era Dios. Y no dice que no solo no lo conocieron, sino dice que los suyos no le recibieron. Y esta es una diferencia importante. Porque una cosa se trata de conocer acerca de Jesús y otra cosa se trata de recibir quién es Jesús. Muchas veces no se trata de ignorancia. Muchas veces se trata de resistencia en el corazón. Podemos conocer quién es Jesús. Podemos saber que Él creó el mundo. Podemos inclusive aceptar que Él es Dios, pero aún así no recibirlo plenamente en nuestra vida. Y nos tenemos que examinar preguntándonos, no solamente si hemos tenido dificultad en reconocer que Jesús existe, sino que también hemos tenido dificultad en recibir quién es Jesús y qué es lo que quiere hacer con nosotros. A lo mejor te ha costado trabajo recibir a Jesús como tu proveedor. A lo mejor te ha costado trabajo recibir a Jesús como tu sanador. O como tu redentor, o como tu consuelo, o como tu fortaleza. A lo mejor te ha costado trabajo que Jesús sea tu paz, porque sabes que Jesús es paz, ¿o no es cierto? Sabes que Jesús es tu sanador, sabes que Jesús es una fortaleza, pero nos cuesta trabajo recibirlo. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En vez de abrirle la puerta porque vino a su propia casa, seguimos intentando resolver nuestros problemas. ¿No es cierto? Seguimos intentando resolver nuestra vida por los mismos medios de siempre, por lo que nuestra experiencia nos dice, por nuestros propios ismos, humanismo, positivismo, echaleganismo. ¿No es cierto? Y sin embargo, nuestras fuerzas y nuestros razonamientos no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es a Jesús. Que Jesús venga y haga lo que Él quiere. Dime si tú has conocido que Jesús es Rey. ¿Y por qué no dejas que Él haga lo que Él quiere? A los suyos vino y no les recibieron. Y entonces vemos este contraste. Un Jesús que existe, pero no gobierna. Que se conoce, pero no se recibe. Pero dice el versículo 12, ahí, no es la triste historia, ahí se acaba, dice el versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué hermoso es que no todos rechazaron la luz.
esa luz verdadera. Hubo quienes sí la recibieron. Y Juan nos está diciendo, la única condición que nosotros tenemos que hacer es creer en su nombre. Ahora, creer no es solo aceptar estos datos acerca de Jesús. Creer significa que debo de confiar quién es Él, cuál es la autoridad de Él y cuál es su carácter. ¿Qué es lo que yo debo de aprender cuando dice creer en su nombre? Es creer que la obra de Dios es perfecta para mi vida y descansar en eso. Cuando habla acerca de su nombre, no está diciendo de que creas en Jesucristo. Así de, pues sí, ¿cuánta gente en la calle le dices acerca de Jesús? Y te dice, sí, Jesucristo nuestro Señor. Pero realmente no es su Señor porque no creen en cuál es el carácter de Dios. No han abierto su corazón, no le han rendido el control a Dios. Pero a los que creen, a ellos, ¿qué dice? Les da la potestad, es decir, el derecho legítimo, la autoridad espiritual de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esto no es un tema metafórico, o no es un tema, no es una analogía, un símil, es una realidad espiritual. La palabra que aquí usa Juan para decir hijos es teknon. Esta palabra teknon habla de la descendencia, literal. Es decir, fuimos engendrados por Dios. Recibimos la naturaleza de Dios en el momento en el que nosotros creemos. Porque una cosa, por ejemplo, hablamos, y de hecho la Biblia habla acerca de esto como la adopción, ¿no? ¿Y cómo nosotros vemos el tema de la adopción desde nuestra realidad? La adopción es aquel que entonces tomo a un hijo y le pongo mis apellidos. Y ahora yo me hago responsable de ellos. ¿No es cierto? Ellos se vuelven mis herederos y todo, pero no son mi propia sangre. Nunca lo serán. Sin embargo, la palabra que nos está diciendo aquí como hijos es que realmente fuimos entonces engendrados por Dios. No solamente adoptados, sino realmente recibimos la genética divina. Es lo que dice el versículo 13. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que no es que nosotros pudimos haber hecho algo para poder recibir eso. No es un esfuerzo natural, no es una decisión religiosa, no es producto de sangre, dice, ni de la voluntad de la carne, ni del hombre. Es lo que Dios hace. No nacemos de Dios porque lo deseemos, nacemos de Dios porque Dios quiso darnos esa vida. Ahora te decía, sí fuimos como adoptados, pero no es ese cambio de apellido, es esa naturaleza completa. Y al tener esa naturaleza, implica que somos parte de lo que Dios es, de lo que Dios promete y de lo que Dios quiere. Romanos 8:17 dice, está ahí en la pantalla, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué nació de tu iniciativa? ¿Qué pusiste tú sobre la mesa? La realidad es que no quisimos a Dios. Rechazamos a Dios muchas veces. No buscamos a Dios, no nos inclinamos a Él. No fue nuestra voluntad, sino fue su gracia. No fue nuestra sangre. Fue la sangre de Cristo. No fue nuestra carne. Fue el amor de Dios. Que Él nos amó primero.
Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Precisamente el versículo 14 nos dice, y aquel verbo, aquel que estaba desde el principio y que sabía muy bien cuál era toda la trayectoria del hombre, que sabía muy bien que necesitábamos un Salvador y que estábamos en la oscuridad y que no podríamos salvarnos a nosotros mismos porque no había voluntad de nuestra parte, porque no había manera en nuestra carne, ni en nuestra voluntad, ni en nuestra sangre, no había manera, sino aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está el centro de la historia. Nada hubiera sido posible, ni la luz, ni la vida, ni la salvación, ni la filiación, o sea, eso de ser hechos hijos, nada de esto hubiera sido posible si el verbo no se hubiera hecho carne. La Navidad no es un evento, no es un evento sentimental. Es el momento más decisivo de toda la historia. El nacimiento de Jesús y la cruz son los únicos momentos en los que nuestra historia tiene sentido. Dios, el gran Dios, o sea, quisiera que nuestra mente pudiera comprenderlo. Ese gran Dios se hizo simple como hombre. El verbo se hizo carne. El Dios invisible e infinito se hizo carne. No aparentó ser humano, Como lo vimos en Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, que estuvimos viendo que Juan insistía en la realidad de esto. No era una apariencia, no era un fantasma, no estaba disfrazado de hombre, sino que él asumió plenamente nuestra naturaleza. Verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Ahora, esto es importante y déjamelo poner de esta manera, porque el mensaje de Juan estaba hablándose para dos personajes importantes, los griegos y los judíos. Y tanto los griegos como los judíos tenían concepciones acerca de Dios muy particulares. Para los griegos, el hecho de que Juan escribiera esto y ellos pudieran leer que el verbo se hizo carne, ese verbo que hablamos desde el principio, era inconcebible. El concepto que los griegos tenían acerca de Dios era un concepto muy bajo. Los dioses como Zeus o Hermes eran vistos como superhombres, poderosos, pero caprichosos, moralmente limitados. Y aunque los filósofos griegos hablaban del logos, del verbo, como el principio supremo de orden, de razón, de coherencia, Juan les dice esto. Ese logos, ese verbo, no es una idea abstracta. Ese verbo se hizo carne. Ahora, para los judíos, el escándalo era distinto. Ellos tenían el concepto mucho más alto de Dios. El Dios santo, glorioso, que se reveló a través del Antiguo Testamento, de la Torá, parecía demasiado grande para poder habitar en una forma humana. Y Juan les dice, la palabra eterna, aquello que tú conoces desde el principio, fue hecho carne y vino y vivió entre nosotros. ¿Cuál es el mensaje para ellos dos? El mensaje era muy claro. Dios se ha acercado a nosotros. Dios está viviendo entre nosotros.
No somos nosotros los que tenemos que escalar, no somos nosotros los que tenemos que llegar a la realidad de quién es Jesús, no tenemos que llegar nosotros a ver quién es Dios, sino tenemos que llegar a entender simplemente que Él vino a nuestro encuentro, que no tenemos que perseguir o corretear a Dios. Él vino a encontrarse con nosotros sabiendo que teníamos necesidad, que estábamos en la oscuridad. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver la fe. Dice el texto, habitó entre nosotros. Esta palabra habitó quiere decir hizo una tienda. Y así como nosotros vemos en la historia del Antiguo Testamento cómo Dios habitó en medio de su pueblo a través del tabernáculo, ahora nosotros podemos ver a Dios, a Cristo, habitando en nosotros como su tienda. Dios habitó entre nosotros. Ya no es ese lugar sagrado, ese templo, sino es ahora una persona viva habitando en nosotros. Que nuestro corazón se hizo su morada. Qué hermoso es pensar que ese Dios vino no nada más para aparecerse, vino no nada más para transitar la vida del humano y morir en la cruz, sino vino para poder hacer morada con nosotros. Juan capítulo 14, si me acompañas en tu Biblia. Juan 14, 23. Si ya lo encontraste, puedes decir amén. Y dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esta era la misma palabra con la que nosotros estamos viendo que habitó entre nosotros. Es un Cristo que quiere hacer de nosotros su habitación. Ahora no solamente vemos su habitación, sino dice, vimos su gloria. Ahora la gloria de Dios no era este destello solamente, un destello en el que pudiéramos ver nada más pasar así como un flash. Vimos su gloria, quiere decir, pudimos constatar que había gloria en su vida, había gloria en lo que hacía, había gloria en sus palabras, había gloria en su carácter, había gloria, no era una gloria humana, era una gloria divina, era la gloria del unigénito del Padre. Una gloria marcada por la obediencia, una gloria marcada por la humildad, una gloria marcada por amor, no una gloria que lastima, es una gloria que se muestra. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Y termina el pasaje diciendo, lleno de gracia y de verdad. Y pudimos ver que en él habitó la plenitud absoluta de la gracia y de la verdad. ¿Dónde puedes encontrar gracia? En Jesús. ¿Necesitas gracia? ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas misericordia? Está en Jesús. Ahí está. Ese niño envuelto en pañales estaba lleno de gracia. Ese niño envuelto en pañales estaba lleno de verdad. Por eso fue capaz de estar en el templo enseñándoles a los escribas y hablando acerca de Dios. Porque estaba lleno de verdad. La gracia sin verdad puede ser engañosa. Y la verdad sin la gracia es crueldad.
Pero Jesús vemos esto. Un Jesús que nos dice la verdad diciéndonos que somos pecadores. Pero también un Jesús que nos dice, yo te perdono. Y si tus pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la nieve. Esa es la gracia de Jesús. Tenemos su gracia y tenemos su verdad juntas en plenitud. Muchos solamente tenían esta idea acerca de Dios. Ese Dios del Antiguo Testamento. El Dios que muchos solo conocían como concepto. Ahora se veía de manera física, envuelto en pañales en un pesebre. Toda la plenitud de Dios, dice Colosenses, toda la plenitud de Dios estaba corporalmente en un niño que podían tocar, que estaba llorando, que fue alimentado, que le dieron leche, que comió. Toda la plenitud de Dios envuelto en pañales. Hoy tenemos una decisión importante que hacer. Porque nos quedamos con el concepto acerca de Dios o lo recibimos. Porque o podemos quedarnos admirando la historia simplemente o podemos ser la habitación de la gloria de Dios. Podemos conocerlo y no recibirlo o podemos creer y experimentar la plenitud de gracia y la plenitud de verdad a nuestra vida. Esa que necesitamos. Esa que tú y yo estaríamos, dice Lamentaciones, ya hubiéramos sido destruidos. Hoy hemos visto que la luz de Dios vino al mundo. No una idea, no una filosofía, no una emoción, una persona. Jesús, la luz verdadera, no se quedó como el sol lejano, sino que vino y entró en nuestra oscuridad. Caminó entre nosotros, se hizo carne. Y frente a esa luz, frente a esa verdad, todos tenemos que tomar la decisión. Algunos, dice Juan, que no le conocieron. Y otros no le recibieron. Y están los que sí le reciben. Podemos ser hechos hijos de Dios. Y esto es la Navidad. La Navidad nos recuerda que Dios no nos pidió que nos acercáramos a Él. La Navidad nos recuerda que Él fue el que se acercó a nosotros. Él no esperó a que nosotros saliéramos de oscuridad. Él vino a traer la luz a nosotros. Y no solamente nos trajo luz, nos trajo vida. Y el llamado es este. Que podamos nosotros no nada más creer en Jesús, sino que podamos recibir a la persona de Jesús. No es que nosotros podamos admirar a ese Dios y que digamos, no, es que Dios es muy bueno, muy lindo, pero no, es más bien abrirle nuestro corazón. Sabes, a lo mejor tú tal vez conoces a Jesús y sabes quién es Él, pero no lo has recibido como tu Señor. No lo has recibido como tu vida. No lo has recibido con todo su carácter y autoridad. A lo mejor vemos solamente la historia de que este verbo habitó entre nosotros, pero hoy Dios quiere que Cristo viva en nosotros. Dios quiere hacer morada en nosotros. Qué hermoso es que Él llegó y vino a un pesebre, una cosa sencilla, simple. Porque esto nos refleja nada más que no necesita un corazón adornado con lucecitas, con esferas no necesita nada de eso. Él necesita un corazón sencillo. Ni siquiera necesitamos brillar con nuestra propia luz. Simplemente necesitamos abrirle nuestro corazón y dejar que Él brille, la luz verdadera que brille en nosotros.
Si tú has estado caminando en tinieblas, Dios quiere que vengas a la luz. Si estás vacío, Dios quiere llenarte. Si has estado en muerte, Dios quiere traer vida. Hoy es cuando. Hoy es cuando podemos ver no solamente este concepto acerca de quién es Cristo. Podemos recibir a Cristo. Y no sé si tú quisieras decir así como Juan dijo en este último versículo que estamos leyendo. Y vimos su gloria. Yo no sé si tú quieras ver la gloria de Dios en tu vida. Si tú quieras ver la gloria de Dios en tu familia, si tú quieras ver la gloria de Dios en todo lo que tú haces, en tus negocios inclusive, que quieras ver la gloria de Dios en la manera que te relacionas con los demás, que quieras ver la gloria de Dios en la manera en la que vives. No sé si tú quieras ver la gloria de Dios. Simplemente vivimos porque somos hijos. Y dejamos que la luz verdadera, aquella que nació en Belén hace 2025 años, aquella luz hoy nazca en nuestros corazones. Y finalmente, no solamente eso nos da paz a nosotros, sino también a todos aquellos que ven la luz que brilla en nosotros. Ponte de pie, por favor.